Segunda de Crónicas, capítulo 4. La palabra del Señor dice en el verso 9, y dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me bendijeras y ensancharas mi territorio, y tu mano estuviese conmigo y me libraras del mal, para que no me cause aflicción. Y concluye el verso 10 diciendo: y le otorgó Dios lo que pidió. Quiero en esta mañana llamarlos a que reflexionemos a cómo entrar en una vida de bendición. Vale la pena quizás aclarar y tener bien en mente lo que significa la bendición desde la perspectiva bíblica, según lo dice Primera de Crónicas 4, 9 y 10. La palabra bendición la han diluido en conceptos materialistas y en conceptos puramente humanos en el día de hoy. Cuando estudiamos la Biblia, mis amados, y estudiamos esa palabra de bendición que describe un acto de Dios para su pueblo, para los suyos, para sus criaturas, para sus hijos, esa palabra siempre en la Biblia significa que Dios nos otorga un favor, Dios nos otorga una gracia, Dios nos otorga una capacidad para que nosotros vivamos una vida plena, o para que nosotros cumplamos con cierta función que Él nos asigna en la vida. Eso es bendición. Bendición de Dios para nosotros no es un simple deseo en el corazón de Dios para que a nosotros nos vaya bien. La bendición de Dios es la otorgación concreta de un favor, de una gracia, de un bien, ya sea material o ya sea espiritual. Así es que cuando hablamos nosotros de entrar en una vida de bendición, estamos hablando precisamente de eso. Cómo entrar a una esfera de existencia, de vivencia humana, en donde podamos recibir continuamente los favores, las gracias concretas de parte del Señor, que nos habiliten para vivir la vida plena, que nos habiliten y nos den la capacidad para que cumplamos la misión que Él nos ha otorgado en este mundo. ¿Cómo entrar? En primer lugar, me llama mucho la atención que cuando examinamos aquí las verdades que nos enseñan y que responden a esa pregunta, encontramos que entrar a una vida de bendición está al alcance de todo ser humano. Entrar a una vida de bendición no es algo que está relegado a un privilegio de unos cuantos, al privilegio de unos cuantos que han sobresalido. No, mire, cuando usted examina el hombre a quien Dios bendice en este pasaje, uno se dice: hombre, si este hombre pudo entrar en ese nivel de vida de bendición, pues yo tengo las puertas abiertas también para entrar allí. Porque a lo largo de la Biblia nosotros encontramos que muchos fueron bendecidos por los puestos y por las posiciones que tuvieron. Por ejemplo, cuando Salomón es elevado a ocupar el trono de Israel como rey, Dios lo bendijo con sabiduría para gobernar. Pero ¿quién era Salomón? Hombre, era un rey. Cuando nosotros encontramos todos otros personajes históricos en la Biblia, encontramos que muchas veces eran hombres héroes, eran grandes hombres que habían hecho proeza extraordinaria y Dios los había bendecido.
Pero lo maravilloso de la palabra de Dios que tiene para ti y para mí en esta mañana es que no necesitamos ser héroes. No necesitamos tener una posición social elevada para entrar en una vida de bendición del Señor. ¿Quién era Jabes? No era un rey, no era un profeta, no era un hombre que se había destacado en la guerra. No, mis hermanos, lo que menos podemos encontrar en Jabes es el rastro de grandeza. Era un hombre, un pobre descendiente de Judá. Era un hombre que el único logro que había alcanzado es convertirse en cabeza de uno de los clanes que constituían el pueblo de Judá. Eso era todo. Y esto me llama mucho la atención. Cómo el escritor sagrado está hablando de las diferentes tribus y de presto se detiene en este hombre que se llama Jabes, para dejarnos un mensaje de que no importa el trasfondo de donde vengamos, podemos entrar en una vida de bendición. Fíjense muy bien, hay 6 cosas que nos enseñan este pasaje de cómo podemos entrar a una vida de bendición. En primer lugar, encontramos aquí, amados hermanos, en el versículo 10, en donde dice que Jabes invoca al Dios de Israel y le dice: oh, bendíceme y ensancha mi territorio. ¿Cómo comenzar? ¿Y cómo comenzó este hombre a entrar en una vida de bendición? Primero, entendiendo que la naturaleza de Dios es bendecir a los suyos. Por eso es que él se acerca con esa concepción. Él pertenecía a un pueblo cuya herencia no solamente era terrenal, tenía una herencia rica de cómo Dios los había bendecido desde que ellos estaban en la esclavitud egipcia. Porque desde allí todos sus descendientes fueron librados, no por un poderoso ejército, sino porque Dios los bendijo. Los guardó por 40 años en el desierto, no porque ellos fuesen verdaderamente grandes ingenieros para proveerse de agua y de pan, no, porque Dios los bendijo con agua y con pan. Ahora poseían la tierra prometida. ¿Por qué la poseían? No porque habían poseído un terrible y enorme ejército conquistador, no, porque Dios había derribado la fortaleza del enemigo de esas naciones y les había entregado esa tierra en sus manos. Así es que este hombre pertenece a un pueblo con una historia y una tradición rica de un Dios que se revela como el que bendice a su pueblo, de un Dios que se revela como aquel que bendice a los suyos. Así es que este hombre se encuentra, eso es lo primero que él hace para entrar en una vida de bendición, reconocer que al Dios de Israel, el Dios a quien él le servía, era un Dios que bendecía a los suyos. Mientras que tú no entres en esa etapa, mientras que tú no entres a esa convicción profunda de que le sirves a un Dios que arde, que tiene un corazón con una pasión profunda por bendecirte, nunca podrás entrar en una vida de bendición. Porque ¿por dónde comenzamos? Comenzamos por esa firme convicción. Al Dios que yo le sirvo es un Dios que ama, que añora bendecirme, porque soy su criatura y porque ahora soy su hijo o soy su hija. Oh, amados hermanos, muchas veces clamamos a Dios: bendíceme, Señor. Pero en el fondo y en el corazón no guardamos, no estamos firmemente convencidos de que ese Dios me quiere bendecir. Y eso es lo que superó Jabes. En primer lugar, se acercó con esa firme convicción: Señor, bendíceme, bendíceme.
no era una oración egoísta. Estaba pidiendo algo que estaba acorde con la naturaleza de Dios, porque la naturaleza de Dios es bendecir. Jesús mismo lo reveló. Cuando Él apareció en el escenario humano, Él dijo: pedid y se te os dará. ¿Oyó bien eso? Él dijo: pedid y se te os dará. Y para darle fortaleza a esa declaración, Él dijo: miren si vuestros padres, siendo malos, le dan buenas dádivas, buenos dones, buenos regalos a sus hijos, cuánto más vuestro Padre, que no es malo, sino es absoluta y perfectamente bueno, ¿cómo no les dará lo que vosotros pedís? Y Santiago más tarde confirma eso y dice: vosotros no recibís porque no pedís. Así que, mis amados hermanos, nosotros debemos de comenzar con esa convicción. Si queremos entrar a una vida de bendición, tenemos que transformar nuestra manera de concebir a Dios. Tenemos que producir una transformación y una convicción en nuestros corazones que al Dios que nosotros le servimos nos quiere bendecir.